intención es obviamente darle ciertos tips o un pasaje muy rápido por lo que viene siendo la psicopatología. No puedo darle un tratado de psicopatología en casi hora y media. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Antes de iniciar, pues me presento para aquellos que no me conocen, aunque veo muchas caras conocidas afortunadamente. Mi nombre es Carmen González, yo soy psicóloga clínica, especialista en psicología clínica, especialista en evaluación psicológica y magíster en psicoanálisis. Marta, la coordinadora pues, de práctica, me invitó a darles esta pequeña charla con respecto a la psicopatología, como les estaba diciendo, para que se preparen un poco más para el examen del Saber Pro. Por supuesto vamos a tocar varios temas, pero lo más importante es que ustedes puedan recoger como esos títulos que les recomiendo puedan revisar ustedes a profundidad en otro momento. ¿Qué se les ocurre a ustedes o hasta ahorita qué saben de lo que es la psicopatología? Los escucho. ¿Qué es la psicopatología? Pues la psicopatología es todo lo que tiene que ver con las enfermedades que puede tener un paciente. Primero que todo, le ha afectado la parte mental y después su parte física. Entonces, cuando nosotros miramos como psicólogos el paciente, debemos mirar si la afectación es física o es en la parte mental, en la parte psicológica. ¿A qué te refieres con que la afectación sea física? La afectación física a enfermedades, alguna patología, alguna enfermedad que le afecte su cuerpo y después le afecta a su mente. Okay. Sí y no. Como bien lo dice la palabra psicopatología, psico pues obviamente se refiere a lo que tiene que ver con la mente y patología pues obviamente a una enfermedad. Entonces estamos hablando de enfermedades mentales y del comportamiento. Esa distinción entre enfermedades mentales y del comportamiento no es del todo gratis. ¿En qué sentido? Si lo vemos desde una postura, porque aquí en psicología clínica como tal se empiezan a conjugar las diferentes vertientes de la psicología clínica o de ese proceso de intervención en el ser humano, en el otro. Si lo vemos desde una perspectiva comportamental, entendemos que lo que se asume como que está inadecuado o que está fuera de lo normal es el comportamiento. Y para el comportamental o para el cognitivo comportamental, la mente o lo que funciona internamente es también un comportamiento. Pero resulta que para otro enfoque, aquello que no es del todo observable, o por así decirlo, la mente, no es considerado como un comportamiento observable y por tanto entra en otra esfera. Recuerden que la psicopatología trata, en cuanto a su estudio, de ser ateórica en el sentido de no casarse con ningún enfoque de intervención psicológica o algún enfoque de consideración frente al objeto humano. Por tanto, considera la mente como aquello que no se observa y el comportamiento que obviamente es observable. Por eso se habla que se trata de la psicopatología del estudio de las enfermedades o de las alteraciones mentales y del comportamiento. ¿De acuerdo hasta ahí? Eso es muy importante porque voy a ser muy insistente con eso. Todo lo que tiene que ver con psicopatología es ateórico. No tiene nada que ver con que sea psicoanálisis, con que sea sistémico, con que sea comportamental, con que sea gestáltico, con que sea humanista, con que sea existencialista. No tiene nada que ver con eso. De hecho, su origen parte obviamente de la medicina, ¿sí? Entendemos que surge de la psiquiatría, obviamente el estudio por las alteraciones mentales y del comportamiento, y nosotros entramos en este campo al inicio por los laditos, porque inicialmente era solamente el psiquiatra quien se encargaba de estudiar y también de trabajar con este tipo de enfermedades. Con el paso del tiempo empezamos nosotros como psicólogos a meternos en el área a partir de la evaluación psicológica, que viene siendo su último fin. El último fin de la evaluación psicológica es diagnosticar, ¿sí? Independientemente, insisto, del enfoque que cada uno maneje. La finalidad última de la evaluación, diagnosticar cualquier trastorno mental o del comportamiento que evidentemente esté incidiendo sobre la capacidad de adaptación del sujeto. Adaptación es otra palabra o otro concepto clave en todo este cuento de la psicopatología.
Porque hasta hace unos años, más o menos unos 10, 15 años, por ejemplo, les doy el ejemplo, se consideraba que la homosexualidad en cualquiera de sus expresiones era una psicopatología. Pero obviamente se ha sacado de los manuales diagnósticos y no se ha sacado de gratis, ¿sí? La razón por la que esta conducta o esta elección de objeto, desde el punto de vista de donde lo quieran explicar, sale del DSM, tiene que ver con que la homosexualidad no necesariamente afecta la capacidad de adaptación del sujeto. Por tanto, ya no se considera una enfermedad, ¿sí? Por tanto, ¿qué es lo que define que algún comportamiento o que algún estado sea o no psicopatológico? Pues lo que les estoy diciendo, que afecte la capacidad de adaptación del sujeto en todas las esferas de su vida. ¿Cuáles vendrían siendo las esferas de su vida? Personal, familiar, laboral, comunitario, social, en todas las esferas. Por lo menos en alguna de ellas, ese comportamiento o ese estado tiene que generar dificultades en su adaptación y el sujeto tiene que manifestar algún tipo de inconformidad con ello, tiene que manifestar malestar él mismo o las personas que lo rodean. ¿Por qué? ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún caso en que es un problema para los demás pero no para el sujeto? Algún vicio que tenga, ¿no? Algún vicio que maneje el paciente. Yo pues trabajé en una clínica psiquiátrica en Retornar y allá había un paciente que fumaba y para él pues no le parecía molesto, pero para los demás sí. No, cigarrillo normal. Pues él entró allá por consumo, pero él se le permitía salir y fumar y los otros se molestaban, decía, pero es que yo huelo a cigarrillo, entonces molestaba mucho a los demás. Es un ejemplo válido, sin embargo, viene siendo considerado entre los tratados o dentro de los manuales diagnósticos como una dependencia a la nicotina, en ese caso. Y me acabas de dar un ejemplo perfecto de cosas que tienen que tener en cuenta no solamente para el examen, sino para la vida y el ejercicio profesional como psicólogos, y es el manejo de conceptos y términos adecuados. No podemos referirnos a vicio. Vicio es una palabra que no cae dentro de nuestro discurso profesional como tal. Viene siendo sustituido por alguna conducta con consecuencias adictivas, una conducta dependiente o la que tú quieras, pero no podemos seguir usando ese tipo de términos, ¿sí? Porque en el examen seguramente les puede aparecer ese tipo de conchitas. Con el consumo, qué sé yo, podemos poner el ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas es considerado como un vicio, una conducta dependiente, una conducta adictiva, escoja. ¿Sí? Si no lo tienen claro, pues uno normalmente ¿qué dice? Pues es un vicio. No es cierto. Tenemos que empezar a pensar y adaptar como propios nuestro discurso profesional y nuestro discurso pues obviamente teórico que nos diferencia de las demás profesiones. Por ejemplo, una persona que se dedique a enfermería no, porque enfermería ya empieza a tener otro tipo de discurso. Un ingeniero, a un ingeniero pues se le vale decir que es un vicio. A nosotros no se nos vale, ni tampoco al psiquiatra, ni tampoco al médico, ni a ninguno de los que estemos dentro del gremio de la salud, ¿sí? Ese fue un muy buen ejemplo y realmente un muy buen aporte para poder expresarles este tipo de cosas. Bien, luego de esto tenemos que, si bien todos los manuales y todos los tratados especifican cuáles son las enfermedades mentales y del comportamiento y cuáles son los criterios para poder diagnosticarlas como tal, tenemos que conocer ciertas cosas anteriormente. Esas cosas que debemos conocer se refieren a los términos de semiología clínica o de lo que es propio del examen mental. ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿Cierto? Porque consideran que es importante saber de examen mental o de semiología para poder diagnosticar. ¿Qué se les ocurre? Otra persona que no sea, por favor, de este lado.
¿cierto? El examen mental tiene un altísimo componente observacional, pero no es suficiente, ¿sí? El examen mental no es solamente lo que podemos observar del sujeto que tenemos pues al frente al momento de valorar, bien sea, incluso la valoración no es netamente clínica, mientras trabajamos en organizacional también estamos observando, si estamos en educativa también estamos observando, y pues obviamente en clínica el carácter observacional pues es mucho más agudo, pero el examen mental no es solamente lo que obviamente podemos ver. De hecho, el examen mental incluye ciertas preguntas que debemos explorar, porque allí nos estaríamos quedando solamente con la parte más que visual, es la comprensión de que el sujeto es solamente comportamiento observable externo, y no es cierto. El sujeto tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene ideas, que justamente en el área psicopatológica son mucho más importantes de lo que simplemente podemos ver. Nosotros podríamos tener al frente una persona con esquizofrenia y en su comportamiento aparentemente es normal, pero ya cuando empezamos a preguntar y a explorar un poco más todo lo que tiene que ver con la esfera de pensamiento y de lenguaje, nos damos cuenta que, oh Dios mío, esto no está nada bien, ¿sí? En el material que les acabo de entregar hay son obviamente dos documentos. Uno de ellos, el más larguito, el que está en esta posición, tiene que ver con esos ítems o esos aspectos que debemos tener en cuenta frente a la observación y frente al entrar en contacto con una persona, pero específicamente en niños, que obviamente es distinto a abordar a un adulto. La diferencia está básicamente en toda la capacidad de lenguaje y de expresión que tiene un niño, obviamente, frente a un adulto. Entonces, las diferencias ocurren en cuanto a la forma de abordar cada uno de esos tópicos que se deben tener en cuenta al momento de hacer cualquier diagnóstico, ¿sí? Les propongo que empecemos con el de adultos, porque se comparte un poco con el de niños, y después podemos irlo revisando. Bien, ese documento lleva por título Entrevista, Examen Clínico y Registro de Datos. Tenemos nuestro primer punto, que es la entrevista diagnóstica, cuya importancia obviamente es la de detectar las condiciones necesarias para realizarla. Eso es lo más importante cuando empezamos. No podemos realizar una entrevista en el cafetín, ni en el Transmilenio, ni en un pasillo, ni en ningún otro lado que no sea el destinado para ello. Dentro de esas recomendaciones está que sea un lugar privado, evidentemente, silencioso de alguna forma, que no presente ningún tipo de perturbación para el sujeto, ni tampoco para nosotros como psicólogos. Y lo más importante es que podamos resguardar la confidencialidad del encuentro, ¿sí? Es por ello que no se puede hacer en cualquier otro lado. Esa es la teoría. Lo que sucede en la vida real y con nuestro sistema de salud es que a veces nos toca, sobre todo en el área hospitalaria, realizar esas entrevistas al lado de la camilla, en plena sala de urgencias, con todo el mundo pasando por todas partes, o incluso en el pasillo sentaditos como mejor se pueda, ¿sí? No podemos ser ajenos a esa situación. Si bien tenemos que adaptarnos a esa situación, pues es nuestro lugar de trabajo, deberíamos tratar en la medida de lo posible de mantener las condiciones mínimas necesarias para poder realizar esto. Obviamente se incluye la observación de conducta. Eso tiene que ver con que nuestra atención tiene que estar dedicada únicamente al sujeto que tenemos al frente. No podemos tener el celular a la mano, estar viendo mensajes, no. Nuestra atención tiene que estar allí dispuesta. El tipo de preguntas que se va a hacer y la indagación sobre la naturaleza de los síntomas que el sujeto está presentando. Recuerden que los síntomas vienen siendo considerados, eso también es una pregunta clave, todo síntoma es un conjunto de signos objetivos o subjetivos que el sujeto manifiesta y que constituye, pues obviamente, a una enfermedad como tal, entendiendo la enfermedad como el conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Listo, tenemos que realizar la historia clínica. Parte de la realización de la historia clínica contempla el examen mental.
viene dado por la información o el informador, es decir, el nombre, la relación que tiene con el paciente, la impresión que el entrevistador tiene con respecto a la confiabilidad del informador. Cuando estamos frente a un paciente que está en clara crisis y que no está en un estado pues, que nos permita abordarlo, pues tenemos que preguntarle a un informador, que debe ser alguien que lo conozca, que ha convivido con el sujeto, que está conviviendo con el sujeto y que evidentemente comprende la naturaleza de los síntomas y del estado que el sujeto está presentando. Padecimiento actual o la enfermedad actual, que trata sobre los síntomas, duración, inicio de cada uno, trastornos físicos, problemas psicológicos, sociales, efectos en otros contextos, etc. Historia familiar, historia personal, situación social actual, historia médica anterior, enfermedad psiquiátrica anterior. En la medida en que, eso es un puntico que a veces nos confunde porque creemos que no nos interesa o que creemos que todo sujeto al que vemos nunca ha presentado ningún problema, sino que este es el primer problema que presenta. Y muy pocas veces es cierto. Cuando una persona ya nos llega a nosotros para algún tipo de evaluación, es muy probable que en su historia ya haya presentado otro tipo de problemas. Quizás no han sido atendidos, pero es probable que ya los haya presentado. Y también es muy importante para nosotros personalidad antes de la enfermedad actual. ¿Cómo era ese sujeto antes de que se presentara ese malestar? ¿Cómo era ese sujeto antes de que manifestara estos síntomas? Y empezamos ya con el examen mental propiamente. Lo primero, apariencia física, que ya lo habían mencionado anteriormente, tipología, vestimenta, aseo personal, postura, expresión facial y actitud. La razón por la que no es por mera superficialidad por la que nosotros nos fijamos en este punto al inicio de cualquier entrevista o cualquier contacto, es porque justamente la primera impresión de este sujeto no tiene nada que ver con prejuicios ni con juicios sociales o de valores, sino es que esa presentación ya nos está hablando del sujeto, ¿sí? Si tenemos al frente un sujeto que llega con un corte de cabello muy extraño, no tanto como el mío que soy disparejo, sino que sea muy extraño realmente, más extraño aún, muy bizarro, tiene piercings realmente como por toda la cara, independientemente de la creencia o de los valores que cada uno tenga, una vestimenta muy extraña y además tiene una expresión facial, pues, que uno dice, qué miedo, ya nos está hablando del sujeto. No estamos, insisto, no nos referimos a prejuicios. No es que, uy, qué loco ese señor que se cree que pobrecito no tiene mamá que le diga que no se puede vestir así, que no se puede andar por la vida de esa forma. No, nos está hablando de la peculiaridad de este sujeto, un poco de sus gustos, un poco de las inclinaciones que pueda tener y sobre todo empezar a traducir ese comportamiento. Si estamos frente a un sujeto con esas características, nuestra primera traducción e interpretación es que es alguien que definitivamente va en contra de las normas sociales establecidas. Ya es un primer tip que sale. Y si tenemos ese primer tip o clave, ¿cuál sería la primera hipótesis diagnóstica que ya empezaría a uno darle como luces a un ladito? No le gusta respetar la norma. Listo. Le gusta salirse de los parámetros. Una persona que no está. Pero, listo, pero ya hablando de psicopatología. Por ejemplo, lo primero que llama la atención es un posible trastorno de personalidad, en la medida en que si hacemos bien la historia nos podemos dar cuenta que es un comportamiento que se mantiene desde hace muchísimo tiempo, que no es de hace un mesecito para acá, sino que viene a lo largo pues, del desarrollo de este sujeto como individuo. ¿Qué otro aspecto podría uno tener la hipótesis, además de un posible trastorno mental, un trastorno de personalidad? Que él puede pertenecer, por ejemplo, a una tribu urbana y que él quiere llamar la atención hacia cierta, por ejemplo, hacia su familia o algo, por alguna cosa que... Muy bien, esos son elementos que se corresponden a una comprensión psicodiagnóstica. Es decir, es comprender de dónde vienen los síntomas y cuál es la función de esos síntomas. Pero hablando de diagnóstico, no se contempla. ¿Sí? ¿Soy clara con esa diferenciación? Es que en el diagnóstico
como tal, simplemente como diagnóstico. No nos interesa saber de dónde viene o cuál es la causa de ese comportamiento. No, nosotros primero necesitamos saber qué tiene. Tocaría hacer una entrevista un poco más, o sea, conocer más datos Claro, de su propia vida y de su propio comportamiento, por supuesto. Pero volviendo otra vez al tema, la primera hipótesis es un posible trastorno relacionado con trastorno de personalidad, pero también podríamos tener un trastorno de qué otro tipo. un trastorno de lo que estamos hablando ahorita sobre adicciones. No, podrías tener un sujeto así que no tiene ningún tipo de conducta adictiva. Cero. ¿Disociativo? No. Sigue estando dentro de los trastornos de personalidad. Tendríamos que preguntarnos si este señor está o no conectado con la realidad. De pronto puede estar psicótico más bien, ¿sí? De pronto hay un delirio de fondo que le permite ver la realidad de una manera totalmente distinta y no compartida por el resto de personas. Podría ser. Digamos, cuando uno habla de crear su propio mundo, nos seguimos refiriendo más a comprensiones psicodiagnósticas, más que un dato clínico como tal. Es decir, la tipología, la vestimenta, cómo se presenta el sujeto, insisto, no es un tema de superficialidad, es un tema de la presentación que ese sujeto está manteniendo frente a un contexto de evaluación o frente a un contexto de ayuda. El desorden, el desaseo, la vestimenta, el descuido personal, etcétera. Me hablaría, por ejemplo, a nivel de un trastorno depresivo, ¿no? Una persona cuando en la apariencia, más allá de que si está definido por una cultura urbana o tiene una filosofía, una cultura propia a nivel de vestimenta, que a la hora de la verdad, desde el campo de la sociología se podría mirar desde otro enfoque, pero en este campo yo diría, por ejemplo, la persona que no se quiere bañar, que llega descuidada en su presentación personal, no le ve sentido a nada, me llevaría más como hacia la parte depresiva, ¿no?, de ese trastorno. Gracias. No es un trastorno adaptativo en la medida en que lo primordial no está puesto en el sufrimiento del sujeto, el sufrimiento emocional, frente a una situación específica. Ya ahorita tocamos un poquito ese tema, pero con la opinión de aquel lado, sí y no. Sí, en la medida en que esa presentación del sujeto, descuidada o desasiada, no fuera intencional. Pero puedes encontrarte con sujetos que intencionalmente se presentan de esta forma. ¿Sí? En la medida en que fuera intencional, podríamos pensar que el desaseo, que como ese descuido en la presentación, se refiere a un trastorno depresivo, si va como tomado de la mano con una falta de energía vital o una falta de interés propio por. Pero insisto, nos podemos encontrar con la gran mayoría de que es intencional, ¿sí? Bien, luego pasamos al segundo tópico de que debe ser evaluado en el examen mental como la conciencia, ¿sí? Pues en esa conciencia debemos ver ciertos aspectos cuantitativos y cualitativos. Dentro de los aspectos cuantitativos vemos la hipervigilancia, que es este estado de los sujetos que están como pendientes de todo lo que sucede y que también va de la mano con el punto anterior, que es la actitud. Un sujeto hipervigilante, pues también lo vamos a notar claramente en su comportamiento y la actitud que va a mantener frente a nosotros. Es ¿qué estás anotando? ¿Y por qué estás anotando? ¿Y por qué se están grabando? ¿Y por qué me están filmando? ¿Y por qué yo tengo un micrófono en la mano? ¿Sí? Es esa actitud como de estar muy, que no es paranoide. Ojo, porque no es lo mismo, ¿sí? Hipervigilancia es como estar, como tal cual lo dice la palabra, es estar como muy alerta a todo lo que sucede, ¿sí? Somnolencia, todos hemos pasado por una clase aburrida y en que no se nos cierran los ojos. Precoma, pues obviamente es un estado anterior al estado comatoso, pues que es de absoluta inconsciencia. Luego vemos las alteraciones cualitativas, una de ellas es la obnubilación. La obnubilación también es como un ejemplo muy claro,
en ese momento cuando nos estamos casi quedando dormidos, pero que entonces uno dice, no me puedo quedar dormido, pero es más dormido que despierto y todo es como confuso, como ya me quedé dormido, sigo despierto, ¿qué está pasando realmente? Entonces habla de una percepción confusa, una atención disminuida, bradipsiquia. ¿Tienen claro lo que es la bradipsiquia? Listo, bradipsiquia se refiere a una lentitud en el pensamiento. Por lo tanto, bradilalia es lentitud en el lenguaje. Disminución de la memoria, iniciativa y comprensión. Obviamente, si tenemos disminuida la atención, pues la memoria también va a estar disminuida en la medida en que no hay registro correcto de los datos. El otro estado es el estado confusional, que es una confusión entre realidad y fantasía, y la conciencia está empobrecida. El estado crepuscular, que es estrechamiento aún más acentuado del campo de la conciencia, una concentración focalizada, automatismo motor, dificultad para recordar y rigidez en el estado de ánimo. Luego el siguiente punto, por supuesto, siempre como psicólogos, y esto por favor ténganlo siempre muy presente en su ejercicio profesional si pretenden dedicarse a la clínica, tenemos que trabajar con sujetos conscientes y alerta. No hacemos nada con un sujeto que tenga alteración de la conciencia. Jamás, de los jamases. No solamente que es un estado que pueda cambiar, es que no tenemos nada que evaluar desde nuestra área. De eso se encargan ya los médicos, que evidentemente tienen otra formación y tienen otros recursos para valorar a un paciente. Nuestra principal herramienta de abordaje, ¿cuál es? Sí, pero la palabra, ¿sí? Lo que se expresa, lo que se comunica. Si tenemos un sujeto que no tiene conciencia, que no está alerta, que no está estableciendo ningún tipo de comunicación con nosotros, cualquier comunicación, sea verbal, escrita o incluso comportamental, no tenemos nada que hacer allí como psicólogos. No frente al paciente, podríamos ayudar e intervenir sobre los acompañantes, frente a la familia que acompaña a un sujeto que está en un estado alterado de conciencia, pero frente a ese sujeto como tal, no tenemos nada que hacer, ¿sí? Y es aquí cuando nosotros como psicólogos también tenemos que bajarnos de esa nube un poco prepotente y omnipotente de que todo lo podemos y que todo podemos definitivamente abordar y entender que hay otros campos de acción y hay otras disciplinas que nos dan esa complementariedad en nuestro trabajo. ¿Necesariamente tenemos que recurrir a fármacos cuando estamos frente a esos estados? Pues obvio, no podemos hacer nada, ¿sí? El paciente que está bajo sedación, que está en la clínica, sí, está consciente, pero lo tienen sedado para mantener su estado. Tranquilo. No estaría consciente. Si estuviera sedado, definitivamente no estaría consciente, ¿sí? Te puedes encontrar con, evidentemente, pacientes que están siendo tratados con analgésicos muy fuertes, que quizás comportamentalmente están pues en un estado tranquilo, pero deben estar conscientes. Si no están conscientes, no tenemos nada que hacer. Permiso que está acá. ¿No? Si quieres se sientas aquí. Sí. Gracias. Gracias, Susquita. Qué pena, profe. No hay problema. Tranquilo. Perdón, salimos del evento. Tranquilo. Gracias, más bien. Ya en ese caso ya tendría que intervenirlo el psiquiatra, ¿no? Que es el que le está manejando el medicamento. Sí. Efectivamente, en casos de personas que tienen un padecimiento físico o que tienen una enfermedad de origen orgánica, cuando hablamos de orgánico, pues es que es del cuerpo como tal, entra necesariamente la psiquiatría y esa área se llama psiquiatría de enlace. Se le llama de enlace en la medida en que está tratando o está abordando o interviniendo sobre aspectos mentales
y emocionales del sujeto que están asociados a un cuadro físico u orgánico. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos cabida. De hecho, nosotros hacemos parte también de ese trabajo que se realiza en la psiquiatría de enlace, pero mientras que el sujeto, insisto, el paciente como tal presenta las condiciones propicias para nosotros poder intervenir con él, ¿sí? A nivel psicoterapéutico, que es algo que no todos los psiquiatras, pues de formación solamente raza, por así decirlo, no saben, ¿sí? Y esa es nuestra diferencia. Ellos medican, nosotros hacemos la psicoterapia. Y en esos casos con psiquiatría de enlace, nuestra mayor fuerte de intervención es con los familiares y con los acompañantes. Porque si el sujeto está en un estado en el que no podemos intervenir, sigue teniendo alrededor de él personas que están sufriendo por él y por su estado, ¿sí? Cobra mayor importancia en el caso de enfermedades crónicas como cáncer, niños que están en una situación delicada de salud, y pues entendiendo también una rama de la psicología clínica que tiene que ver con la psicoinmunidad, o que es como el impacto que tiene esos procesos mentales sobre el estado inmunitario del sujeto, de alguna forma, ¿sí? Esa es otra rama también de trabajo, y bastante amplia y difundida. Creo que aquí en Colombia aún no hay formación en esa área, pero es realmente muy importante. Les pongo otro ejemplo más cotidiano de la vida, pues real, creo que ya algunos se los he comentado en otras clases. Si ustedes se dan cuenta, después de que uno pasa por un pico de estrés muy alto, es muy probable que a uno le dé gripa. Y eso tiene que ver justamente porque mientras uno está en estrés y bajo presión, todos nuestros recursos están destinados a resolver la situación. Pero una vez eso pasa, nuestro cuerpo se cansa y nuestras defensas también se cansan y bajan. Y es en ese momento en el que uno está bastante propenso a desarrollar enfermedades inmunológicas. Esa es otra área de salud en psicología que tiene un trabajo sumamente importante, en especial en el acompañamiento a personas que conviven con VIH, ¿sí? De su estado emocional en parte depende no solamente la adherencia al tratamiento, que cumpla con el tratamiento propuesto, que es de por vida, sino también que sus defensas se mantengan altas, que mantenga un comportamiento más adaptado y más de autocuidado con respecto a sí mismo, y otra cantidad de consecuencias que me voy a desviar y voy a retomar acá. ¿De acuerdo? Bien, el otro punto del examen mental, pues obviamente es la orientación. Frente a la orientación, tenemos que es la evaluación de la orientación autopsíquica y alopsíquica. Cuando hablamos de autopsíquica se refiere con respecto, exactamente, de sí mismo, y alopsíquica alrededor o en el mundo externo, ¿sí? Y hay varios tipos de desorientación. En cuanto a la parte alopsíquica, que es en cuanto al espacio y tiempo, está desorientación apática, que tiene que ver más con estados depresivos, que es que el sujeto por desmotivación o desinterés, pues se desubica, como me importa muy poco lo que esté sucediendo, entonces por tanto me importa muy poco qué día es hoy, dónde estoy, qué me rodea o qué no. La desorientación amnésica tiene que ver con una desorientación con consecuencias en la memoria. Desorientación lagunar, que es pérdida de orientación para determinado espacio y tiempo, y desorientación delirante, que tiene que ver con esa idea delirante que el sujeto está manteniendo. Si yo tengo la idea delirante de que yo soy Napoleón, pues evidentemente como consecuencia de mi delirio de que yo soy Napoleón, significa que estamos pues en la época de Napoleón, estamos viviendo una guerra, yo soy el comandante, el capitán, y ustedes son mis soldados. Exactamente, exactamente. Listo, en cuanto a la orientación autopsíquica, desorientación del yo, se refiere a confusión con respecto a quién se es, que también puede ser consecuencia de parte de un cuadro delirante. Identificación del yo, que es pérdida de datos sobre uno mismo. Gobierno del yo, creencia de la existencia de fuerzas externas que controlan nuestra vida, también es un delirio. Despersonalización, la duda de si uno existe o no existe realmente. Desrealización,
la vivencia del mundo externo como extraño e irreal, y extrañeza del yo, que es la extrañeza con respecto a uno mismo. La atención, tenemos la aproxexia, que es la dispersión excesiva, hiperproxexia, pues que obviamente es de más atención y por tanto más hipervigilancia, hipoproxexia, disminución de la capacidad de atención, paraproxexia, variaciones involuntarias. Casi siempre las para se refieren más a cuadros orgánicos y más a cuadros neurológicos, más que de origen psicógeno, ¿sí? Y las cualitativas, distracción, labilidad, fatigabilidad. Venimos a la parte más importante y donde todos, casi todos se caen en algún momento, que es la sensopercepción. Antes de revisar el material, son 3 cosas muy importantes con sensopercepción. Acuérdense que percepción se refiere a la traducción de esos estímulos que percibimos, pero que vienen obviamente por los órganos sensoriales. Por tanto, podríamos tener alteración psicopatológica por cada órgano sensorial que tenemos. No solamente es visual o auditiva, es también táctil, pues es también del gusto, y insisto, por cada sentido que tengamos, que el sujeto tiene, como humano, pues podría ocurrir algún tipo de alteración. Y cada tipo de alteración tiene un nombre específico. Ya lo vamos a ir viendo. Dentro de ese error en la percepción están las ilusiones, las pseudoalucinaciones y las alucinaciones. Importantísimo que lo tengamos súper claro. La ilusión es una percepción o interpretación errónea de un estímulo externo real. Lo que les está diciendo es que el estímulo sí existe y sí está presente, pero el sujeto lo malinterpreta, ¿sí? Esa malinterpretación o falla en la percepción puede verse por inatención, por las catatimias, que es por gran tensión afectiva o un estado emocional muy intenso, o las pareidólicas, que es la asignación de perfecta nitidez a impresiones sensoriales imperfectas, ¿sí? Las pareidólicas es, por ejemplo, cuando uno de niño o de adolescente todo enamorado se va al parque con el noviecito y se le echa al pasto a ver las nubes, pues, y a ver qué se parecen, ¿sí? Es que eso parece un elefante y está igualito, ¿sí? Ese es un tipo de ilusión pareidólica. El estímulo sí existe, pero uno lo está interpretando de una manera incorrecta, ¿sí? Pseudoalucinaciones son alucinaciones en las que no existe una clara convicción acerca de la realidad. La persona la califica como una imagen producida dentro de sí misma, ¿sí? En la alucinación, el sujeto no tiene claro que la está produciendo dentro de sí, él dice que está afuera efectivamente, ¿sí? En la pseudoalucinación uno tiene como la duda, como si es o no es realmente, es como una duda neurótica, por así decirlo. Dentro de esas mismas pseudoalucinaciones están las hipnagógicas, que tienen lugar al conciliar el sueño, justo cuando uno está ahí ya a punto de entrar a los brazos de Morfeo y uno dice que esa sombra que se ve allá es como un sujeto que viene, un hombre que se está acercando, y realmente no. Sí, es una sombra que uno está viendo allí, pero que parte de esa falta de atención, pues le damos una interpretación errónea. Las hipnapómpicas, que tienen lugar al despertar, recién uno se despierta, ¿sí? Y las vigiles, que se presuponen con total lucidez de la conciencia. Bien, las alucinaciones. Es la percepción sensorial que tiene el sentido convincente de que es real, ¿sí? No hay duda. En la alucinación el sujeto no duda de que efectivamente él está sintiendo o percibiendo tal cosa. Como en el caso de una persona que le amputan un miembro, ¿cierto? Él siente sí tiene el caso ahí, porque yo he visto pacientes que tienen amputación y ellos sienten el miembro fantasma, ¿no? Sí. Es complejo. Y es complejo porque el síndrome del miembro fantasma, más que ver el miembro, es un dolor muy intenso. Claro, ellos sienten un dolor muy fuerte
que lo asumen está en la parte que fue amputada, ¿sí? Y ese dolor tan intenso no tiene del todo una asignación psicógena, sino que se da por alteración en el sistema nervioso central. Entonces, digamos que la causa de la sensación no es netamente psicótica, como uno podría asumir, porque además el sujeto entiende que no tiene el miembro, que no tiene la pierna, pero le duele muchísimo. Entonces, allí está como esa línea muy delgada frente a lo que se podría considerar como un síntoma psicótico de un síntoma más bien producto del sistema nervioso, de alteración del sistema nervioso central. Y un poco relacionado con lo energético, es porque el miembro no solo está corporalizado, por decirlo de alguna manera. O sea, no solo está nuestro cuerpo material como todo el que tenemos, sino también energético. Entonces, cuando permanece ese dolor es porque nuestro cuerpo se entiende de una manera holística, completo. Y si lo siento es porque es como cuando, para darles un ejemplo similar, cuando alguien siente que se movió su brazo y no lo movió realmente, pero energéticamente quería hacer ese movimiento, como cuando a uno se le duerme el brazo y tú lo quieres mover, o se mueve inconscientemente, pero porque está ahí. Entonces, esa sensación permanece en las personas que le han amputado alguna parte de su cuerpo. Pero no es percepción. Es energética. En términos de su cuerpo. Permanece. Bien. Vemos entonces los tipos de alucinación. Están según la complejidad, que son elementales o muy complejas, según su contenido, que podemos estar hablando de miedos, deseos, recuerdos o experiencias anteriores, contenidos culturales o religiosos, situaciones vitales especiales, delirantes, etc. Y según la modalidad sensorial, auditivas, visuales, táctiles, olfativas, gustativas, somáticas, anestésicas, multimodales o mixtas, ¿sí? Otro punto importante que es el afecto. El afecto tenemos que dentro de las alteraciones cuantitativas está el aplanamiento afectivo, que es obviamente estas personas que no muestran ningún tipo de afecto, que no necesariamente es una persona fría, no es lo mismo, es una cualidad totalmente diferente. La hipotimia, que es una reducción significativa en la expresión, y la hipertimia, pues que es un aumento. Volviendo a unir esto con lo que empezamos, diciéndole de la importancia de tener en cuenta todos estos elementos para poder realizar un diagnóstico. El aplanamiento afectivo, ¿con qué cuadro clínico se relaciona? No, con la depresión no. No, la anedonia es totalmente diferente al aplanamiento afectivo. La anedonia es la dificultad para experimentar placer frente a actividades que anteriormente sí lo generaban. Pero el aplanamiento afectivo, ¿con qué cuadro clínico se relaciona? Distimia, ¿no? Acuérdense que la distimia se relaciona es más bien con un estado crónico del sujeto de mucho tiempo de tristeza, que no logra ser como asociada a una causa específica, pero es tristeza lo que está de fondo, no falta de emoción. Exactamente. Una de las características típicas de la esquizofrenia es el aplanamiento afectivo, ¿sí? Lo que sucede cuando uno está frente a un sujeto esquizofrénico o psicótico de alguna forma, es esa sensación de que la mirada lo atraviesa a uno, ¿sí? Esa mirada que como que no transmite nada, esos afectos que uno no sabe si está contento, si está triste, si está molesto, si está ansioso. Eso es el aplanamiento afectivo. ¿Cómo? No, todo lo contrario, llama mucho la atención porque es muy raro, porque frente a una persona que quisiera pasar inadvertida, uno tiene la sensación inmediata de que es una timidez lo que está de fondo, ¿sí? De que hay como una ansiedad, como una angustia allí que no tiene aparentemente nombre, pero que está presente, uno lo siente de esa forma. Con el psicótico, con el esquizofrénico, uno se siente extraño, uno se siente muy raro, ¿sí? Llama mucho la atención justamente por eso. Listo. La hipotimia, ¿con qué creen ustedes que sí se relaciona entonces? Reducción significativa en la expresión del afecto.
Lo han dicho varias veces. Con la depresión. Justamente. Recuerden que, y eso también es como, no suelen decirlo en los libros, no sé por qué no lo dicen en los libros, pero cuando uno está haciendo este tipo de trabajo dentro de la entrevista, es necesario incluir ciertos momentos de chiste. ¿Por qué creen ustedes que uno mete el chiste de vez en cuando en una entrevista? Exacto, lo que permite es ver como el rango o esa amplitud de emociones que el sujeto es capaz de experimentar en un momento dado, pero también nos habla de la modulación afectiva, porque podríamos tener un sujeto, por ejemplo, un sujeto hipotímico, si le hacemos un chiste, no se va a reír, cero, pero si estamos frente a un sujeto hipertímico, ¿y esa exageración en qué cuadro va? No necesariamente, podría ir con la histeria o el histrionismo, pero no necesariamente. También podría presentarse en la psicopatía, pero no necesariamente. Pero hay un cuadro en el que sí es típico, la hipertimia. ¿La cual? Bipolar. Sí, el trastorno afectivo bipolar, pero en fase maníaca. ¿Sí? El sujeto maníaco es hipertímico. Si lo frustramos, por eso el maníaco es tan complejo en su manejo, porque si lo frustramos, la agresión es excesiva, o la rabia o la irritabilidad. Si le echamos un chiste, pues la euforia es también excesiva, ¿sí? Si le contamos algo triste, aparentemente, porque recuerden que el maníaco pues obviamente es casi lo opuesto de la depresión, y en algunos enfoques se considera la manía como una depresión encubierta, podría también presentar un llanto pues exagerado y que no tiene como mucho sentido, ¿sí? Pero lo importante, insisto, de ponerle como el chiste dentro de una entrevista de este tipo es justamente poder observar y verificar esa modulación afectiva que tiene el sujeto. ¿Bien? Vemos las alteraciones cualitativas y el tono predominante. El tono predominante, que es justamente lo que estábamos hablando, la euforia, ¿sí? Y la alexitimia, que es un estado en el que el sujeto no logra identificar la emoción o el afecto. En algunos momentos todos hemos pasado por ese, afortunadamente no dura mucho, pero sí hemos pasado por estados de no sé qué siento, como... Sí, como que no logro poner en una palabra qué es eso que estoy sintiendo o que esto me está produciendo. Psicomotricidad, pues ya eso queda un poquito más claro, creo que no hay que hacer como mucha aclaración allí. Señora. No capto la diferencia entre anecotimia, Sí. la diferencia entre anecotimia e hipotimia. Listo. La anecotimia. ¿Me dices que es la anecotimia y la hipotimia? Listo. La anecotimia es, de hecho, si vemos como toda la parte epistemológica de la palabra, está hablando de una ausencia de eco del afecto. Acuérdense que timia es justamente el afecto y aneco pues es el eco. Cuando uno habla de cosas que no resuena, es ese afecto que en uno no suena genuino, que uno como evaluador o como psicólogo clínico, a uno dice, esto no es del todo cierto, no me convence que realmente esté tan triste como dice que lo está, o no me parece que esté tan feliz como está. Es algo que uno, en este trabajo, debemos ser muy conscientes y ser muy cuidadosos al momento de interpretar incluso las propias señales que nuestro cuerpo nos da frente al sujeto, porque es también una fuente de información. Si estamos frente a un sujeto que nos genera incomodidad, en un contexto en el que no debería generar incomodidad, hay que prestarle atención. Porque esa información nos puede estar diciendo, ojo porque puedes estar en peligro. Si uno está incómodo, uno tiene que preguntarse qué me está incomodando. ¿Me siento en peligro o no me siento en peligro? Y si me siento en peligro es por algo y hay que hacerle caso. ¿Sí? O me incomoda porque yo siento que me está mintiendo. Yo siento que me está tomando el pelo.
Y esa señora toda triste, pues, que cobró un seguro millonario por la muerte del marido y llega toda llorando, no aguanto más. Y uno dice, no te creo. ¿Cómo se fuera una formación reactiva? No. Fíjate que la formación reactiva es, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de dar de la manía, entendida como una depresión encubierta. ¿Sí? Y fíjate que en la formación reactiva no tiene que ver con que a uno no lo sienta real o genuino. Tiene que ver con lo inadecuado, pero no con que no sea genuino. ¿Sí? A eso a lo que se refiere. El mejor ejemplo de la formación reactiva como mecanismo de defensa, creo que ya también se los he dicho a varios, y es que me parece que es un ejemplo muy claro, es esas personas que en un funeral ríen en lugar de llorar. Y no quiere decir que no estén sufriendo o que no haya malestar, es que lo que hacen es como una transformación en lo contrario. ¿Sí? Y esa es la formación reactiva. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con este tema? ¿Seguimos? Bien. Entonces, la psicomotricidad, pues creo que es más claro. La memoria, pues también, pensamiento, que este es otro lugar donde se resbalan. Se resbalan en caída libre realmente. Pensamiento tiene varias formas o tipos de alteración. Si hablamos de alteraciones de curso del pensamiento, nos referimos a, por ejemplo, a nivel cuantitativo, la taquipsiquia o la bradipsiquia. Taqui, muy rápido. Y, listo. Pero entonces, ¿cómo sabemos que el pensamiento tiene una alteración de curso? Si el pensamiento no lo estamos viendo. Exactamente. A partir de la expresión oral del sujeto y de lo que él mismo está manifestando, no. La coherencia nos va a dar elementos más bien, no tanto de curso como tal, tiene que ver con el curso y con el contenido, pero no nos va a dar tanta luz con respecto a si es una alteración justamente en esa rapidez del pensamiento. Como les digo, taquipsiquia, pensamiento muy rápido. Bradipsiquia, pensamiento muy lento. La taquipsiquia obviamente se presenta en sujetos o muy ansiosos, en cuadros muy ansiosos o en cuadros maníacos. ¿Sí? Y el sujeto lo expresa abiertamente. Él dice algo como, doctora, doctor, yo no sé qué pasa, pero yo siento que el pensamiento, que la cabeza me va muy, 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 muy rápido y no lo puedo detener. Él logra decirlo, va muy, muy rápido, no logro frenarlo. Y la bradipsiquia, pues obviamente que es todo lo contrario, que va más bien un pensamiento muy lento, uno lo observa. Estas personas que uno le hace una pregunta y se quedan... No es tanto blanqueado. Que pareciera. Pero es que no dan, como que es una cosa muy lenta. Y en el comportamiento, por ejemplo, se puede ver en casos como estar frente a un cajero automático, ¿sí? Y entonces uno mete la tarjeta y uno se queda como, digite la clave. Le quedan 5 segundos. Ah, sí. Retire la tarjeta. Retire la tarjeta. Le quedan 2 minutos. Si no saca la tarjeta, se la destruimos. Ah, sí, que tengo que sacarla, ¿sí? Esa es un poco más la bradipsiquia. Incluso podemos tener, obviamente la bradipsiquia se presenta mucho en cuadros depresivos y el sujeto también no nos puede decir, es que voy lento. Pregunta también sobre el tiempo. Para las personas con taquipsiquia, el tiempo, ¿cómo creen ustedes que pasa? Pasa muy lento. Paradójicamente pasa muy lento. ¿Sí? Porque las personas con taquipsiquia, primero que sienten que efectivamente pueden hacerlo todo, ¿sí? Entonces nunca terminan las tareas, pero para ellos sí efectivamente las complementan. Y para ellos el tiempo pasa un poquito lento. En un día pueden hacer todo lo que se propongan, ¿sí? Igual que para el bradipsíquico. Pero para el bradipsíquico el tiempo pasa tan lento que es abrumador. Que esto es eterno, ¿sí? Igual para ambos pasa lento. Sí, realmente sí, paradójicamente, ¿sí? Bien, listo con la alteración del curso.
Dentro de esa alteración del curso, pues está la perseveración, que es tal como la palabra lo dice, la disgregación, que es la ruptura de las asociaciones normales del pensamiento, que es como cuando uno dice, más o menos, se me fue la paloma, ¿sí? Eso tiene que ver más con la disgregación. La incoherencia, pues es que el contenido del pensamiento no es coherente entre sí. Prolijidad es una cantidad de detallismo y de minuciosidad que es innecesaria totalmente. La fuga de ideas, que es una consecuencia de la taquipsiquia, que suele confundirse un poco la fuga de idea como con esas ensaladas de palabras, que es cuando el sujeto dice rojo, verde, amarillo, árbol, casa, árbol, puerta, carro, que termina siendo como, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. La interceptación, que es la interrupción brusca del curso del pensamiento por momentos. Casi siempre cuando se da interceptación y el curso del pensamiento aparentemente se interrumpe, es porque se intercepta otra idea, que no puede ser dejada de lado. ¿Qué es lo que pasa con los cuadros? ¿Cuáles? ¿En cuáles cuadros suele haber interceptación de pensamiento? ¿No? En los obsesivos compulsivos. ¿Sí? El obsesivo, lo que él pasa con el obsesivo es que tiene una idea fija, recurrente, que cuando llega a la mente, cuando llega a la cabeza, no puede hacerse de lado. Se tiene que ejecutar, porque no hay manera de hacerla de lado. Es una interceptación en el curso de pensamiento. Cuando es eso, o sea, yo estoy pensando en, no sé, en árboles, y me acordé de una casa. Cuando pienso en la casa, o sea, mato la idea que se me metió. ¿Vuelvo al curso de lo que estaba pensando en principio o definitivamente se me va la paloma? Vuelves al curso inicial en la medida en que no es un trastorno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Normalmente uno va feliz de la vida y no dice, ¡jue madre, se me olvidó tal cosa! Podría entenderse como una interceptación, porque ya uno venía con un curso y de repente viene una idea que se mete y uno dice, bueno, lo resuelvo después. Lo haces de lado y retomas. Eso es lo normal. Por eso no se considera un elemento psicopatológico. Se considera un elemento psicopatológico cuando definitivamente llega esa idea y no la puedes hacer de lado, hasta que no hagas algo. Sí, podría ser una solución. ¿Qué pasa? Insisto, ¿qué pasa con el obsesivo? El obsesivo puede estar caminando feliz de la vida por la calle. O puedes estar, les pongo el ejemplo, puedo estar yo aquí parada. Si vemos, el piso tiene rayitas, que son varias baldosas. Yo puedo estar acá hablando con ustedes y de repente a mí se me viene la idea a la cabeza que si yo piso la línea, mi mamá se muere. Porque ese es el tipo de idea obsesiva real. O me va a dar mala suerte. La idea de que mi mamá se muera si piso la línea genera angustia. Yo puedo, ¿qué pasa también con el obsesivo? El obsesivo dice, es estúpido lo que estoy pensando. No es cierto. No es cierto que si piso la línea mi mamá se muere, pero es que no me puedo zafar de la idea. No es que mejor no la piso, es que entra como un mandato, ¿sí? El obsesivo reconoce, por eso la idea obsesiva no es un delirio, ¿sí? Porque el obsesivo reconoce que no es real, que es inverosímil lo que está pensando, pero no puede dejar de pensarlo. El delirio, la persona que está delirando, no puede decir que efectivamente no es real. Es real para el sujeto delirante. Entonces, siguiendo con la interceptación, si piso la línea, mi mamá se muere. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi mamá no se muera? Saltar 3 baldosas. Entonces, salto 3 baldosas. 1, 2, 3. Ah, listo. Ya la idea se quitó. Entonces, puedo seguir. Hay casos en que puedo seguir. Como hay casos que dice, no, lo salté mal, tengo que volver a hacerlo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y hasta que no lo logre, la idea no es capaz de irse. ¿Sí? Bien, ¿quedó clara la distinción entre una idea obsesiva y una idea delirante? ¿Sí? ¿Quedó clara la distinción entre una idea obsesiva y una idea delirante? Ok. Bien, ¿cuál es la distinción entre delirio y delirium? Con M al final. ¿Qué es qué? Bueno,
Además de que está en latín. Importantísimo, pregunta de examen en cualquier lugar de la vida. No, no es lo mismo. Como tampoco es lo mismo decir que alguien, es que mi esposo es maniático de la limpieza. No es lo mismo que decir maniático que decir maníaco. Maniático, estamos hablando de un lenguaje que está fuera de nuestro discurso como profesionales de la psicología. Porque estamos hablando de que alguien maniático es alguien que más bien es un poquito obsesivo, que es un poquito cuidadoso, que es distinto de decir es maníaco. Totalmente diferente. ¿Sí? Distinción entre delirio y delirium. Bien, delirio se refiere a esta alteración en el contenido del pensamiento, que está dado por ideas extrañas, bizarras, inverosímiles, que no son ciertas, pero que para el sujeto sí lo es. ¿Sí? Y delirium con M, de UM al final, se refiere a un cuadro orgánico. Tiene alteración en la conciencia y casi siempre se debe se debe estrictamente a cuadros orgánicos. ¿Han escuchado del delirium tremens? ¿Qué se refiere al delirium tremens? No, señora. Delirium tremens es un cuadro neurológico producto del alcoholismo. Los alcohólicos que llegan al delirium tremens pierden totalmente, hay una alteración en el estado de conciencia y obviamente la gente empieza como a hablar disparates, pero es debido es consecuencia de un cuadro orgánico, no es mental. Una vez el cuadro orgánico es resuelto, el delirium cede por completo. ¿Sí? Pregunta de examen. Se los garantizo que cualquier persona se los va a preguntar. Diferencia entre delirio y delirium. No es lo mismo. ¿Claro? Bien. Sigo con las ideas delirantes. Una idea delirante no tiene por qué ser necesariamente de contenido bizarro para ser delirante. ¿Se les ocurre un ejemplo? Le pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Si resulta que yo como docente rajé a un estudiante, es real, la rajé. Pero yo veo que ese estudiante es un poco hostil y agresiva. Y entonces a partir de que la rajé, esa estudiante me reclama de que por qué la rajé. Y entonces a mí se me ocurre, no, y la estudiante me amenaza y me dice, si usted no me pasa, yo le voy a hacer daño. Yo le voy a echar ácido. Listo. A partir de allí, la estudiante se muda a la China o la mete en presa, no sé. Definitivamente el estudiante ya no existe, pero yo sigo con la idea de que esa estudiante me va a echar ácido. Entonces no puedo salir de la casa porque la estudiante me va a echar ácido. Tengo que decirle a la policía que el estudiante me va a echar ácido. Necesito decirle a mi esposo que me acompañe porque me va a echar ácido. ¿Ven que el contenido es real? Es posible, pero realmente no está sucediendo. Porque ya la estudiante no existe, no está, ya no hay peligro. Pero la idea yo la sigo teniendo. ¿Y ven que es un contenido real? Eso no quiere decir que no sea delirio. Y eso es parte de las dificultades que tenemos al evaluar a ciertos personajes con trastornos psicóticos complejos. Y es que pueden estar con una idea delirante que es plenamente verosímil. Entonces, ¿qué lo hace delirante? Si el contenido no es bizarro, no es extraño. Sería la persistencia. La persistencia y el hecho de que aun cuando haya corroboración de que efectivamente la estudiante no existe, yo sigo con la idea. Aun cuando el estudiante me llame y me diga, no se preocupe, yo estoy en la China, digo, no es mentira. Tú no estás en la China, tú estás acá. ¿Se puede relacionar con casos de violencia? O sea, cuando estuve expuesta, por ejemplo, a una situación de violencia real, sucedió en mi región y digamos llegó a otro contexto y se presenta este delirio de cierta manera de persecución, pero ya no está pasando, ni es tan probado. Efectivamente, cuando eso sucede, viéndolo como cuadro completo,
se relacionan es más bien con los cuadros de estrés postraumático. Los cuadros de estrés postraumático llevan síntomas psicóticos, algunos, no todos, pero pueden llevar síntomas psicóticos y parte de esos síntomas son este tipo de delirios, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que dificulta también la intervención y el abordaje, o por lo menos la pronta remisión de los síntomas. Y es que son elementos que realmente ocurrieron, que son verosímiles en todo sentido, pero que la persistencia psíquica, como esa intensidad psíquica sigue presente. ¿Sí? Aunque nos digan que ya estamos seguros y que no va a pasar nada. Incluso aunque nos digan que existe un protector solar antiácido. No es posible, nos va a seguir haciendo daño. ¿Claro con eso? Bien. También tenemos que distinguir las ideas delirantes de las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas se refiere a creencias de distintos grados de plausibilidad, emocionalmente cargados y que preocupan a la persona que las posee. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles que todo este cuento de la psicopatología es ateórica? En el sentido de que para hablar de psicopatología no tenemos que estar montados en un enfoque psicoterapéutico particular, ¿sí? Lo mismo sucede con los juicios, los prejuicios y las creencias. Desde la parte psicopatológica, las creencias como tal terminan siendo vistas médicamente como una idea sobrevalorada. ¿De acuerdo? Bien. El caso de las personas que creen en la brujería, por ejemplo, es una idea sobrevalorada, casi siempre. Vamos con las ideas obsesivas. Ideas recurrentes que se insertan en el pensamiento en contra de la voluntad del sujeto y que le generan angustia. En este ejemplo que les puse de la estudiante con ácido, ¿cuál sería la diferencia entre la idea delirante y la idea obsesiva? Se los dije antesito, cuando les expliqué el cuadro. La idea obsesiva, el sujeto la tiene que ejecutar. No, eso es cuando se tiene que ejecutar cuando va acompañada de una compulsión. Entonces, ¿no se te ocurre cuál es la diferencia? Recuerden que lo obsesivo y lo compulsivo no siempre van juntos. No siempre. La compulsión aparece cuando esa idea obsesiva obliga al sujeto a que tenga un comportamiento específico para bajarle la intensidad a la idea. Pero uno podría tener una idea obsesiva sin compulsión. Recuerden que la idea obsesiva, el sujeto reconoce que es tonto lo que está pensando. No puede dejar de pensarlo, pero reconoce que no es cierto. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, de una idea obsesiva frente a la celotipia? Que también lo tienden a confundir. Cuando una persona sufre de celotipia, es distinto que sea una idea obsesiva. Porque en la idea obsesiva uno puede decir, yo creo que mi marido me está poniendo los cachos. Yo de verdad lo creo. Pero no tengo pruebas. No tengo no me ha dado motivos. El hombre siempre llega puntual a la casa. No tengo razón para pensar que efectivamente está ocurriendo una situación de infidelidad, pero igual está ahí dándome vueltas. ¿Sí? En la celotipia, evidentemente tú hablaste con esta mujer, efectivamente, no lo pongo en duda, sí me está siendo infiel. Ven que la celotipia es de carácter delirante. Recuerden, en lo obsesivo uno duda, uno dice no es cierto, pero aún así no puedo dejar de hacerlo. ¿Claro? Bien. Lo demás, pues podrían revisarlo entre todos. Nos queda aún media horita o 15 minutos, no sé, depende, porque entiendo que todos tenemos clases ahorita a la 1 y que barriguita llena no permite, la barriguita llena permite entender mejor. Ustedes me cuentan, porque pues está la parte de la presentación que es importante que la tengan claro, que es todo el manejo del DCM y el manejo pues del diagnóstico multiaxial. Muchas gracias, muy amables por venir, ojalá que haya funcionado. Si me pones un correo. No, gracias a ustedes por venir.